Bien, acá vamos a explicar un poquito las dudas que ustedes tienen sobre el simple past. ¿Cómo me doy cuenta cuando un verbo es regular o irregular? Bien, con el uso y la práctica obviamente de los ejercicios y el idioma mismo uno se va dando cuenta y acordando qué verbos son regulares y cuáles son irregulares. Pero principalmente es estudiando la lista de verbos irregulares. No queda otra. Si un verbo no está en la lista de irregulares, quiere decir por descarte que ese verbo es regular. Así es como nos damos cuenta cuando son regulares o irregulares. Con respecto a cómo conjuga un verbo del presente al pasado, vamos a ver algunos ejemplos y yo les voy a ir completando en estas oraciones el ejercicio, cómo lo tendrían que hacer ustedes, supongamos en las actividades futuras, ¿no? En este caso tenemos un verbo regular que es watch. I watch TV. ¿Cómo transformo yo esta oración al pasado? Simplemente tengo que aplicar la regla de que tengo que conjugar el verbo agregando ed. Entonces directamente pongo I watched TV. De esta forma yo ya transformo el verbo al pasado. De yo veo televisión a yo vi televisión. ¿Qué pasa cuando tengo un sujeto como she? Se aplica exactamente la misma regla. Volvemos a poner el sujeto que tenemos en la oración. Y el hecho de que tenga es el verbo no cambia en absolutamente nada, ¿sí? Simplemente tengo que volver a aplicar la regla de agregar ed al verbo principal. Por supuesto que debemos recordar que hay algunas otras reglas. Por ejemplo, si yo tengo el verbo dance, como ya termina con simplemente agrego una d y lo transformo al pasado. Si yo tengo un verbo como study, como termina en Y y tiene una consonante adelante, entonces tengo que cambiar ese verbo aplicando la regla de suprimir la Y y cambiarlo por la IED. Vamos con un ejemplo de verbo irregular. En este caso, go es un verbo irregular. Figura en la lista que yo les pasé, así que sí o sí tenemos que buscar en la lista cómo es ese verbo en pasado. Vuelvo a copiar el sujeto, por supuesto, y en este caso, en lugar de poner go, al cual no puedo agregarle ed, simplemente tengo que buscar en la lista cómo es ese verbo en pasado. Entonces coloco la palabra que corresponde. Went. They went home. La oración pasa desde ellos van a casa a ellos fueron a casa. Lo mismo sucede si tenemos como sujeto she. Entonces volvemos a colocar el sujeto y el verbo vuelve a ser went. She went to work en este caso, ¿sí? Bien. Vamos con el otro ejemplo. ¿Cómo transformo una oración afirmativa al negativo? Acá tenemos que recordar la regla principal. Didn't es el auxiliar que va con todos los sujetos y me transforma una oración al negativo. El verbo no se conjuga, el verbo principal no se conjuga. ¿A qué nos referimos con que no se conjuga? Quiere decir que no cambia a la forma en pasado, queda tal cual como está. Entonces, si yo tengo una oración como I watch TV, yo vuelvo a poner, en este caso, el sujeto, coloco el negativo didn't y vuelvo a escribir el mismo verbo que tengo allí arriba. I didn't watch TV. Cuando tenemos una oración conjugada con goes, por ejemplo, en este caso, pasa exactamente lo mismo. Yo vuelvo a poner el sujeto, coloco el auxiliar negativo que corresponde y el verbo va sin ninguna modificación. Es decir, en este caso va el verbo infinitivo, no es goes, sino que el verbo es go. She didn't go to work. Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo transformo una oración afirmativa a pregunta? Muy bien, en este caso tenemos que acordarnos que tenemos sí o sí un auxiliar que va para pregunta con todos los sujetos que es did. Si yo tengo la oración I went to work, tengo que recordar o tratar de reconocer que went es un verbo irregular y que la forma sin conjugar de went es go. Por lo tanto, para hacer pregunta tengo que hacer un cambio de orden dentro de la oración. Y primero lo que voy a colocar va a ser el auxiliar, ¿sí? En este caso vamos a colocar el sujeto you porque no nos vamos a hacer la pregunta a nosotros mismos, sino que le vamos a preguntar a otra persona. Did you go to work? ¿Fuiste a trabajar? ¿Sí? Entonces allí tenemos la estructura que es para el verbo irregular. Si yo tengo un verbo regular, pasa exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos el verbo watch. ¿Cómo hago la pregunta?
Si yo tengo una oración que diga I watch TV y quiero hacer la pregunta, voy a poner el auxiliar primero, did, el sujeto, did you, y en este caso, acá vamos a corregir algo porque este verbo era en pasado, y en este caso ponemos el verbo sin conjugar. Did you watch TV? ¿Sí? Espero que ahora quede un poquito más claro cómo son las estructuras y cómo diferenciar un verbo regular de uno irregular.